Aquel día, en la elegante colonia Polanco, el silencio de una mansión de cristal estaba a punto de romperse por un grito que cambiaría la vida de un imperio para siempre. Alejandro de la Vega, un hombre cuya fortuna se contaba en millones, pero cuya alma estaba sumida en el luto, jamás imaginó que la respuesta a sus pesadillas no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las manos cansadas de la mujer que limpiaba sus pisos. Lo que comenzó como una tarde cualquiera de sol intenso sobre la capital mexicana terminó revelando una verdad tan aterradora que dejó al millonario paralizado frente a la puerta de su propio hogar, incapaz de creer lo que sus propios ojos estaban presenciando en ese instante. La mirada de Alejandro se perdía constantemente en los ventanales que daban hacia el bosque de Chapultepec, recordando la promesa sagrada que le hizo a su esposa antes de que ella partiera de este mundo. Debía proteger a su joven hijo Mateo, ese pequeño de alma dulce que ahora recorría los pasillos en una silla de ruedas. Pero el dolor y el trabajo lo habían vuelto ciego ante las víboras que dormían en su propia cama. Patricia, su prometida de la alta sociedad, caminaba por la casa como si fuera la dueña absoluta, despreciando con la mirada a todo aquel que no portara un apellido de alcurnia o vistiera ropa de los diseñadores más caros de la ciudad. Sin embargo, entre el lujo y la arrogancia de Polanco, una mujer de uniforme sencillo y mirada vigilante se mantenía como la última línea de defensa, de un ser indefenso que no podía caminar. Guadalupe, quien cada mañana viajaba durante horas desde la periferia para cumplir con su labor con una dignidad envidiable, sabía perfectamente que algo andaba muy mal en esa casa de Apari encías perfectas. Ella veía lo que Alejandro ignoraba por completo, sentía el frío glacial en las palabras de Patricia y el miedo profundo en los ojos del joven Mateo, pero sabía que el precio por decir la verdad podría ser demasiado alto para una simple empleada. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos enseña que las apariencias siempre engañan y que el valor real está en el alma, queremos hacerle una pequeña invitación para conectar con nosotros. Por favor, díganos ahora mismo en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o de qué rincón del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que estas historias de justicia, honor y valor llegan a los corazones de tantas personas que, como usted, creen firmemente en que la bondad y la verdad deben triunfar por encima de todo el dinero del mundo. Muchos pensaban que Guadalupe era solo una pieza más del mobiliario en esa mansión de lujos excesivos, una mujer que pasaba desapercibida mientras sacudía el polvo de los cuadros más costosos, pero nadie podría haber imaginado que, detrás de ese rostro marcado por el esfuerzo diario y el sol de Catepec, se escondía una guerrera de fe inquebrantable dispuesta a dar la vida por un joven que no era de su propia sangre. El destino estaba a punto de cruzar sus caminos de una forma violenta y definitiva, obligando al poderoso Alejandro de la Vega a abrir los ojos ante una realidad que lo dejaría completamente horrorizado y sin aliento. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda en la imponente mansión de Polanco, mientras el aroma del café de olla preparado por Guadalupe inundaba los rincones del cuarto de servicio, donde un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe recordaba sus raíces. Afuera, el caos de la Ciudad de México parecía lejano tras los cristales blindados, pero dentro el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que el dinero no podía disipar. Alejandro de la Vega bajó las escaleras con la elegancia de un hombre que ha conquistado el mundo empresarial, aunque sus pasos denotaban un cansancio que iba más allá de lo físico, una soledad que se le había instalado en los huesos desde que perdió a la mujer que amaba. El millonario lucía un traje italiano hecho a la medida que remarcaba su éxito, pero su mirada cansada y distante revelaba que su imperio de concreto y acero no era suficiente para llenar el vacío de su corazón. Cada mañana, Alejandro observaba a su joven hijo Mateo con una mezcla de amor infinito y una culpa punzante que no lo dejaba respirar, sintiéndose incapaz de protegerlo del dolor que el accidente les había dejado. Para él, Mateo era el único lazo vivo con su pasado, una joya frágil en una silla de ruedas que requería toda su atención. Aunque las enecias de sus empresas lo obligaban a delegar el cuidado del hogar en manos que creía confiables, Guadalupe, con sus manos calejadas por años de esfuerzo y su uniforme siempre impecable, observaba al patrón desde la cocina con una sabiduría que solo otorga la vida trabajada en las calles de Ecatepec. Ella conocía los silencios de la casa mejor que nadie y cuidaba de Mateo como si fuera su propio nieto, protegiéndolo no solo de la suciedad,
sino de la amargura que empezaba a rodearlo. Sus ojos, profundos y llenos de una dignidad que ningún lujo podía comprar, no se dejaban deslumbrar por el brillo de las lámparas de cristal, pues ella sabía que la verdadera riqueza de una persona se mide por cómo trata a quienes no tienen nada. En ese mismo instante Patricia entró al comedor como un torbellino de perfume caro y joyería ostentosa, representando todo lo que la ambición puede corromper en el espíritu humano, con una sonrisa gélida que nunca llegaba a sus ojos. La mujer revisaba cada detalle de la casa buscando una falla, tratando a los empleados como meros objetos decorativos que debían estar a su entera disposición sin quejarse. Para ella, el joven Mateo no era más que un obstáculo molesto en su camino hacia el control total de la fortuna de Alejandro, un recordatorio constante de una vida familiar que ella despreciaba profundamente por considerarla una debilidad innecesaria. La tensión estalló cuando Patricia, con un gesto de profundo asco, señaló una mancha casi invisible en el piso de mármol y se dirigió a Guadalupe con un tono cargado de veneno e inferioridad social. Entonces Patricia dijo: ¿Es que acaso en tu barrio miserable no te enseñaron a limpiar? ¿O es que tu ignorancia es tan grande como tu falta de modales en esta casa? Guadalupe, sin bajar la mirada pero manteniendo la serenidad, le respondió: Señora, el piso está limpio, pero si gusta puedo volver a pasarlo, aunque el respeto no se limpia con agua y jabón en ningún lado. Estas palabras solo sirvieron para enfurecer más a la mujer, quien no soportaba que alguien de menor posición la desafiara. Patricia soltó una carcajada burlona y se acercó a donde el joven Mateo intentaba alcanzar un libro de la mesa, moviendo su silla con esfuerzo y con el rostro iluminado por una inocencia que contrastaba con la maldad. Frente a él, con un movimiento brusco, ella alejó el libro del alcance del muchacho y se burló de su condición física, recordándole con crueldad que sin ayuda no era nadie en ese mundo de gente exitosa. Guadalupe sintió un nudo en la garganta al ver las lágrimas asomar en los ojos del muchacho, dándose cuenta de que la injusticia reinaba en esa mansión cuando el dueño no estaba presente para imponer el orden. Alejandro, ignorante de la crueldad que se desataba en su ausencia, se despidió de todos con un gesto rápido, subiéndose a su lujoso auto para dirigirse a una reunión crucial que definiría el futuro de su empresa. Sin embargo, el destino tenía otros planos, pues apenas unos minutos después de haber salido, se dio cuenta de que había olvidado un documento vital sobre su escritorio en la biblioteca privada. Decidió regresar de inmediato, pidiendo a su chofer que guardara silencio al entrar para no interrumpir la paz de la mañana, sin saber que al abrir la puerta principal se encontraría con una escena que desgarraría su alma por completo. Ante tanta arrogancia y desprecio hacia quienes solo buscan hacer su trabajo con honestidad y amor, es imposible no sentir una profunda indignación en lo más profundo del pecho. Por eso me gustaría preguntarle directamente a usted que está viendo esto: ¿qué habría hecho en el lugar de Guadalupe al recibir tantos insultos por defender a un inocente? ¿Usted cree que el dinero le da derecho a alguien de humillar a los demás de esa manera tan cruel? Por favor, cuéntenos su opinión en los comentarios. Queremos saber si usted también ha presenciado injusticias similares en su propia vida o en su comunidad. Lo que Alejandro de la Vega ignoraba mientras su auto se deslizaba por las avenidas de la capital era que el tiempo para su hijo se estaba agotando de una forma alarmante y cruel. En esa mansión, las paredes guardaban un secreto que amenazaba con destruir no solo la herencia material de los de la Vega, sino la integridad misma del joven Mateo, cuya vida dependía totalmente de quienes lo rodeaban. Patricia no solo buscaba una posición social, ella planeaba una transformación completa del hogar que implicaba borrar cualquier rastro del pasado, incluyendo al propio heredero que ella consideraba un estorbo para su ascenso. Cada minuto que Alejandro pasaba fuera de casa era una oportunidad que la mujer aprovechaba para sembrar el miedo y el desamparo en el corazón del pequeño. La urgencia de la situación era tal que esa misma tarde se llevaría a cabo una reunión con los abogados para firmar unos documentos que le darían a Patricia un poder absoluto sobre los bienes familiares. Si esos papeles se firmaban, Guadalupe sabía que su destino y el del joven Mateo estarían sellados bajo el yugo de una mujer sin escrúpulos ni compasión por el prójimo. El honor de la familia
construido con años de esfuerzo y sacrificios, estaba a punto de quedar en manos de alguien que despreciaba el sudor de los trabajadores y la fragilidad de un hijo que necesitaba amor. La tensión se sentía en el aire como una tormenta que amenaza con destruir los sembradíos en una tarde de verano en el campo mexicano. Además del riesgo financiero, existía una amenaza mucho más silenciosa y peligrosa que acechaba en las sombras de la mansión, afectando directamente la salud del pequeño heredero de los de la Vega. Guadalupe había notado que el joven Mateo se mostraba cada vez más decaído, con una palidez que no correspondía a su edad y una falta de apetito que preocupaba el alma de la buena mujer. La comida que Patricia ordenaba preparar para el niño parecía carecer de los nutrientes necesarios, o peor aún, contenía algo que le robaba las energías día tras día sin que nadie se diera cuenta. El tiempo jugaba en contra de la verdad, y la lealtad de la empleada era lo único que mantenía una pequeña llama de esperanza encendida. Para Guadalupe lo que estaba en juego era también el sustento de su propia familia, que la esperaba con ansias en su humilde hogar allá en las orillas de la gran ciudad. Si ella se atrevía a denunciar lo que veía, corría el riesgo de ser despedida sin un centavo, acusada falsamente de algún robo o de una falta grave que mancharía su reputación para siempre. Sin embargo, al mirar el altar de la guadalupana en su pequeño cuarto, sentía que su fe le exigía actuar con justicia, pues no podía permitir que la maldad triunfara sobre la inocencia de un ser desvalido. La lucha interna entre su necesidad de trabajar y su obligación moral de proteger al niño se volvía una carga casi insoportable en sus hombros cansados. El drama escalaba con cada segundo que pasaba, pues Patricia había comenzado a presionar a Alejandro para que enviara al joven Mateo a un internado lejos de la Ciudad de México, argumentando que ella no podía hacerse cargo de sus necesidades especiales. Esta amenaza de separación definitiva era el golpe final que la mujer planeaba para consolidar su dominio y quedarse con el camino libre hacia la fortuna del empresario viudo. Alejandro, atrapado en su propia tristeza, empezaba a ceder ante las palabras dulces y manipuladoras de su prometida, sin imaginar que estaba a punto de entregar a su hijo a las garras de la indiferencia. El reloj de la sala principal marcaba las horas con un eco que parecía anunciar una tragedia inevitable para la dinastía. La ambición de Patricia no conocía límites, y esa misma tarde decidió que era momento de eliminar definitivamente la única piedra en su zapato que impedía su control absoluto. Mientras Guadalupe estaba ocupada en la cocina preparando unos chilaquiles picositos y un café de olla que tanto le gustaban al joven, Mateo, la mujer, se escabulló como una sombra malintencionada hacia el pequeño cuarto de servicio de la mansión. El contraste era doloroso y evidente, mientras el resto de la casa brillaba con oro, mármol y lujos innecesarios. El humilde rincón de Guadalupe olía a cera de vela y a la fe de quien no tiene más que su honor. Patricia, con una sonrisa de victoria anticipada, escondió un collar de diamantes carísimo entre las cobijas gastadas de la empleada, sellando lo que ella creía que sería el fin de su mayo estorbo. Cuando Alejandro regresó de su oficina, se encontró con un despliegue teatral digno de las peores pesadillas, con Patricia fingiendo un ataque de nervios y lágrimas de cocodrilo que pedían justicia inmediata. Ella aseguraba que su joya más preciada, un regalo que simbolizaba su compromiso, había desaparecido misteriosamente, y que la única persona con acceso a sus habitaciones privadas era la mujer que venía de Ecatepec. Alejandro, confundido y con el corazón dividido por la duda, no quería creer que la lealtad de Guadalupe fuera una mentira, pero las pruebas que Patricia presentaba con tanta seguridad empezaban a nublar su juicio. El empresario llamó a todos al gran salón, donde el silencio era tan espeso que casi se podía cortar con el aire frío de la tarde capitalina. Guadalupe entró al salón con la frente en alto y las manos entrelazadas, manteniendo una dignidad que ninguna acusación falsa podía arrebatarle frente a los ojos de su patrón. Patricia, señalándola con un dedo cargado de odio, gritó que era una ladrona que se aprovechaba de la bondad de los de la Vega para alimentar a su familia en el barrio. Entonces Patricia dijo: «Revisen su cuarto ahora mismo. Estoy segura de que esa mujer escondió mi lana y mis joyas entre sus trapos sucios porque no soporta ver nuestra felicidad». Guadalupe, con una calma que desconcertó a todos los presentes, respondió firmemente: «Patrón, usted sabe quién soy yo
y que mi trabajo ha sido siempre por el bien del joven Mateo, pero si quiere buscar, hágalo con la verdad por delante. El momento en que Alejandro encontró el collar de diamantes en el cuarto de servicio fue como un golpe directo al estómago del millonario, quien se sintió traicionado por la persona en la que más confiaba para cuidar su hogar. Patricia celebraba internamente, sabiendo que su plan estaba funcionando a la perfección y que pronto la empleada sería escoltada por la policía fuera de su vista para siempre. Sin embargo, lo que nadie notaba era que Guadalupe mantenía una pequeña sonrisa de resignación, pues ella también tenía sus propias cartas que jugar en este tablero de traiciones y mentiras. El joven Mateo, desde su silla de ruedas, miraba a su nana con lágrimas en los ojos, sabiendo que ella era incapaz de cometer semejante bajeza contra la familia. A pesar de la humillación pública, Guadalupe comenzó a actuar con una competencia oculta que Alejandro nunca había tenido la oportunidad de observar detenidamente durante todos esos años de servicio silencioso. Ella mencionó con voz pausada que, curiosamente, el sistema de seguridad de la casa había tenido pequeñas fallas en las últimas semanas, justo cuando Patricia pasaba más tiempo a solas con el heredero. La empleada sugirió que, antes de llamar a las autoridades, revisaran las grabaciones de las cámaras que ella misma había notado que estaban siendo manipuladas desde la recámara principal. La seguridad con la que hablaba la mujer de manos calejadas hizo que Alejandro se detuviera un momento, sintiendo que había una verdad mucho más profunda que aún no salía a la luz. La tensión en la sala aumentaba con cada segundo, pues Patricia intentaba por todos los medios desviar la atención hacia el supuesto robo, alegando que una empleada doméstica no tenía voz ni voto en asuntos de tal magnitud. Pero nadie podría haber imaginado que, por tras de aquel mirar cansado y de esa apariencia de debilidad, había una verdad que cambiaría el destino de todos los habitantes de la mansión de Polanco. Me gustaría detenerme aquí un momento para hacerles una pregunta muy importante a todos ustedes que nos siguen. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Guadalupe al ver que te plantan una prueba falsa para destruirte? Cuéntamelo en los comentarios, queremos leer tu opinión sobre esta valiente mujer. Mientras, la discusión continuaba. Guadalupe mostró una habilidad sorprendente al manejar los términos legales y los protocolos de la casa, algo que había aprendido observando a Alejandro durante años en sus reuniones de negocios. Ella sabía perfectamente que su palabra contra la de una socialite mexicana de renombre valía poco, por lo que necesitaba algo mucho más contundente que un simple testimonio de honestidad. La escalada del conflicto llegó a su punto máximo cuando Patricia, perdiendo los estribos, intentó abofetear a Guadalupe frente a Alejandro, gritándole insultos que revelaban su verdadera naturaleza clasista y violenta. Fue en ese preciso instante cuando el millonario comenzó a ver las grietas en la máscara de perfección de su futura esposa. El joven Mateo, viendo que su protectora estaba en peligro, intentó intervenir, pero Patricia lo empujó emocionalmente diciéndole que su opinión no contaba por ser un niño que apenas podía moverse por sí mismo. Esa crueldad gratuita fue el detonante para que Alejandro recordara las palabras de su difunta esposa sobre la importancia de la compasión y el respeto hacia todos los seres humanos, sin importar su condición social. Guadalupe, manteniendo su posición, le entregó a Alejandro un pequeño sobre que había guardado celosamente en su delantal, asegurando que ahí estaba la respuesta a todas las dudas que atormentaban su mente. El aire se volvió gélido y Patricia palideció, dándose cuenta de que quizás su jugada no era tan perfecta como ella pensaba. La lealtad de Guadalupe no era ciega, era vigilante y protectora, pues ella había estado recolectando pequeñas evidencias de los malos tratos y las negligencias de Patricia desde el primer día que entró a la casa. Ella sabía que el joven Mateo estaba siendo descuidado a propósito y que las medicinas que Patricia le administraba no eran las que el médico había recetado originalmente para su recuperación. Cada micro cliffhanger en esta historia nos lleva a entender que la verdadera justicia a veces viene de quien menos esperamos, de esas manos que limpian el suelo, pero que sostienen el alma de un hogar. La tensión era ahora insoportable, con Alejandro sosteniendo el sobre que podía destruir su mundo de lujos y mentiras. Patricia intentó arrebatarle el sobre a Alejandro, gritando que eran solo papeles
sin valor, escritos por una mujer, ignorante que buscaba extorsionarlos para obtener algo de lana extra para su familia en el barrio. Pero el millonario, haciendo uso de su memoria fotográfica y su instinto para los negocios, recordó que Guadalupe siempre había sido impecable y que nunca antes se había perdido ni una sola moneda en esa casa. Decidió que era momento de llegar al fondo de todo, sin importar el dolor que la verdad pudiera causarle a su corazón, ya lastimado por la pérdida. La escalada de eventos estaba a punto de culminar en una revelación que dejaría a toda la alta sociedad mexicana. Comentando el caso por mucho tiempo, Guadalupe, con la voz quebrada por la emoción, pero firme como una roca, le pidió al patrón que escuchara con atención lo que aquel sobrecontenía, pues no se trataba de dinero, sino del futuro del pequeño heredero. Ella había arriesgado su propio empleo y su seguridad para asegurarse de que la verdad saliera a la luz, demostrando que el amor por un niño vale más que cualquier collar de diamantes o cuenta bancaria en el extranjero. El villano de esta historia estaba a punto de ser desenmascarado, pero antes el protagonista debía enfrentarse a la realidad de su propia ceguera ante la maldad que habitaba bajo su propio techo. La atmósfera en la mansión de Polanco era de una expectativa eléctrica y dramática. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas, mientras Patricia seguía lanzando insultos desesperados, tratando de mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos como arena fina. Lo que el millonario encontró dentro no fue una carta, sino una pequeña tarjeta de memoria y una serie de notas detalladas sobre las horas y fechas en las que Patricia había maltratado al joven Mateo. La escalada de la tensión llegó a un punto de no retorno, donde la máscara de la socialite se caía a pedazos frente a la mirada atenta de los empleados que, inspirados por el valor de Guadalupe, comenzaban a murmurar sus propias verdades sobre la injusticia que vivían a diario. Finalmente, el silencio se apoderó de nuevo del gran salón de la mansión, mientras Alejandro procesaba la información que tenía frente a sus ojos, dándose cuenta de que había estado a punto de entregar su vida y la de su hijo a un monstruo vestido de seda. Guadalupe se mantuvo de pie, como una centinela de la verdad, esperando que la justicia finalmente hiciera su aparición en ese mundo de apariencias y falsedades. La historia de superación y valentía de esta mujer mexicana estaba llegando a su punto de quiebre, donde el poder del dinero se enfrentaría cara a cara con el poder de la integridad y el amor incondicional por los más vulnerables. Alejandro tomó la tarjeta de memoria con manos que ya no temblaban por la duda, sino por una furia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento frente a todos. Se dirigió al gran monitor de la biblioteca, seguido por una Patricia que balbuceaba excusas incoherentes sobre la privacidad y la confianza, tratando de impedir lo que ya era inevitable. El silencio de los empleados, que se habían reunido espontáneamente en el pasillo, era el testimonio mudo de una casa que había estado prisionera de la maldad oculta durante demasiado tiempo. Con un movimiento decidido, el millonario insertó el dispositivo y la pantalla se iluminó, revelando una verdad que ningún lujo de Polanco podría ocultar ni un solo segundo más bajo el brillo falso de las joyas. Las imágenes que aparecieron en la pantalla no eran borrosas ni daban lugar a ninguna interpretación errónea. Eran la prueba irrefutable de una traición que helaba la sangre de todos los presentes en la sala. Se veía claramente a Patricia en la habitación del joven Mateo, no cuidándolo con el afecto que juraba tenerle Alejandro, sino gritándole con un desprecio inhumano mientras el muchacho intentaba retroceder en su silla de ruedas. La voz de la mujer resonaba en los altavoces de la mansión, llamando al heredero de los de la Vega una carga inútil y un estorbo para su brillante futuro social. El rostro de Alejandro se transformó en una máscara de piedra mientras veía cómo su prometida trataba con crueldad a su propio hijo. Pero lo peor estaba por venir, un momento de la grabación que dejó a todos sin respiración y con el corazón encogido por un horror absoluto que nadie esperaba presenciar. En el video, Patricia aparecía hablando por teléfono con una voz fría y calculadora, confesándole a un cómplice desconocido su plan maestro para quedarse con todo el imperio de la familia de la Vega. La mujer admitía sin ningún remordimiento que estaba administrando sustancias en la comida del joven para mantenerlo débil y cansado, facilitando así su traslado a un internado permanente lejos de la capital mexicana. Ella decía claramente que una vez que el muchacho estuviera fuera del camino, Alejandro
sería fácil de manipular hasta entregarle su fortuna. El impacto de estas palabras cayó como una bomba en el centro del lujoso salón, haciendo que hasta los guardaespaldas de la entrada bajaran la cabeza por la vergüenza ajena que sentían. Patricia, atrapada en su propia red de mentiras, intentó un último y desesperado grito, asegurando que el video era un montaje tecnológico creado por Guadalupe para destruirla y robarle su lugar en la casa. Sin embargo, la prueba era demasiado nítida y la voz era inconfundiblemente la suya, con ese tono de arrogancia que ahora se desmoronaba frente a la mirada de desprecio de todos. El joven Mateo, al ver la verdad finalmente expuesta, se aferró a la mano de Guadalupe, encontrando en la humilde empleada el refugio que necesitaba. La revelación era total y absoluta, dejando al descubierto no solo un plan criminal, sino el alma podrida de una mujer que había fingido amor para alimentar su codicia desmedida. Guadalupe se mantuvo firme, sin rastro de victoria egoísta en su rostro, sino con la profunda tristeza de quien ha tenido que presenciar la maldad más pura para salvar a un inocente en peligro. Alejandro se giró lentamente hacia ella, dándose cuenta de que la mujer que él consideraba una simple trabajadora de Ecatepec era en realidad el ángel guardián que había evitado una tragedia familiar. La justicia divina, vestida con un uniforme sencillo, finalmente había puesto la verdad sobre la mesa de mármol de aquella imponente mansión. Lo que viene a continuación en esta impactante historia te dejará con los nervios de punta y el corazón latiendo a 1000 por hora, pues la justicia está a punto de cobrarse su factura de la forma más dramática posible. Si esta revelación te ha dejado sin palabras y crees que la verdad siempre debe salir a la luz, sin importar quién caiga, por favor deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo segundo de este gran desenlace. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de valor y coraje, que nos recuerdan que los héroes no siempre llevan capa, sino a veces un corazón lleno de lealtad absoluta. El aire en la mansión de Polanco parecía haberse vuelto más ligero de repente, como si el peso de la traición hubiera sido levantado por la valentía de una mujer que no tuvo miedo. Alejandro de la Vega miraba a Patricia con un asco que superaba cualquier palabra, dándose cuenta de que el collar de diamantes que ella intentó usar para culpar a Guadalupe no era nada, comparado con la joya de la lealtad. El millonario sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que el clímax de esta confrontación marcaría el inicio de una nueva era para él y para su hijo. El silencio que siguió a la grabación era el preludio de una tormenta que borraría para siempre la influencia de la malvada Patricia. Alejandro se levantó con la fuerza de un rayo. Sus ojos ya no mostraban el cansancio de la oficina, sino el fuego de un padre que defiende su sangre más preciada. Se acercó a Patricia con pasos lentos y pesados, mientras ella retrocedía tropezando con las alfombras de diseño que tanto presumía ante sus amigas de la alta sociedad. Entonces Alejandro dijo con voz profunda y cortante: fuera de mi casa ahora mismo, y agradece que no te entrego a la policía en este preciso instante por lo que le hiciste a mi muchacho. La mujer intentó gritar, pero el millonario levantó la mano, exigiendo un silencio que se sintió en cada rincón de la mansión, terminando con cualquier intento de manipulación barata. El millonario llamó de inmediato a la seguridad privada de la casa. Hombres que siempre habían respetado la integridad de Guadalupe, pero que temían los caprichos de la futura patrona. Alejandro ordenó que sacaran todas las pertenencias de Patricia a la banqueta de la calle, sin importar que los vecinos de Polanco estuvieran observando aquel espectáculo de humillación pública. Patricia gritaba que no podían tratarla así, que ella era una mujer de alcurnia, pero sus palabras ya no tenían lana que las respaldara, ni poder que las sostuviera frente a la evidencia. Sus vestidos caros terminaron en bolsas de basura negras sobre la acera, demostrando que la verdadera elegancia se pierde cuando se carece de alma y de compasión hacia los más vulnerables. En un gesto de justicia poética que nadie olvidará, Alejandro tomó el collar de diamantes que Patricia había plantado para culpar a la empleada y lo miró con un desprecio absoluto antes de guardarlo. Caminó hacia Guadalupe, quien sostenía al joven Mateo con una ternura que ninguna joya del mundo podría igualar,
y le pidió perdón de rodillas frente a todos los presentes en la sala. El hombre más poderoso de la zona se humilló ante la trabajadora de manos calejadas, reconociendo públicamente que su ceguera casi le cuesta la vida de su único y amado heredero. Fue una escena rápida y cargada de una emoción tan fuerte que hasta el aire de la ciudad pareció detenerse por un momento sagrado. Patricia fue escoltada hacia la salida por los guardias, llorando lágrimas de rabia y vergüenza, mientras los empleados que ella tanto había humillado la veían pasar con la cabeza en alto. Al llegar a la reja principal, la mujer se dio cuenta de que su reputación en todo México estaba terminada, pues los videos de su maldad ya estaban siendo compartidos por la justicia que Guadalupe había invocado. No hubo piedad para la ambiciosa que intentó lastimar a un muchacho en silla de ruedas, y el sol de la tarde iluminó su caída definitiva del pedestal de oro falso. La justicia llegó como un torbellino de dignidad, restaurando el honor de quienes realmente trabajan con el corazón en la mano día tras día. Alejandro se acercó a su muchacho y lo abrazó con una fuerza que prometía protección eterna, sintiendo por primera vez en años que la sombra de la traición se alejaba de su hogar. Miró a Guadalupe y le dijo que a partir de ese momento ella no sería una empleada más, sino la columna vertebral de esa familia que ella misma se encargó de rescatar del abismo. La rapidez de los eventos dejó a todos impactados, pero la paz comenzó a reinar en la mansión de cristal, demostrando que la verdad es el arma más poderosa contra la injusticia. El clímax terminó con la imagen de un padre recuperando a su hijo de las garras de la ambición gracias a una lealtad inquebrantable. Con el paso de las semanas, la mansión de Polanco dejó de sentirse como un museo frío para transformarse en un verdadero hogar lleno de vida y esperanza. Alejandro cumplió su palabra y nombró a Guadalupe como la gobernanta general de todas sus propiedades, dándole no solo un salario digno de su lealtad, sino también el respeto que siempre mereció. La mujer ya no tenía que viajar largas horas desde la periferia en camiones atiborrados, pues el millonario dispuso un espacio digno y hermoso dentro de la misma residencia para que ella y su familia pudieran vivir con todas las comodidades. El aroma del café de olla ahora era el perfume oficial de las mañanas, simbolizando que la calidez del pueblo mexicano había conquistado finalmente las frías paredes de cristal de la alta sociedad. Guadalupe, con el corazón en la mano, utilizó su nueva posición para transformar la vida de todos los trabajadores de la casa, asegurándose de que nadie fuera humillado por su origen o su forma de hablar. Ella se convirtió en la madre que el joven Mateo necesitaba, cuidando su salud con remedios naturales y comida nutritiva que pronto le devolvieron el brillo a sus ojos y el color a sus mejillas. El pequeño ya no tenía miedo de recorrer los pasillos en su silla de ruedas, pues sabía que en cada esquina encontraría una sonrisa sincera y un abrazo protector que lo hacía sentir el niño más afortunado del mundo. La lealtad de una mujer humilde había logrado lo que millones de pesos nunca pudieron: sanar las heridas de un alma lastimada por la pérdida. Alejandro de la Vega también experimentó un cambio profundo en su propia existencia, dejando de lado las juntas interminables para dedicarle tiempo de calidad a lo que realmente importaba en la vida. Ahora era común verlo sentado en el piso alfombrado, jugando con el joven Mateo y riendo juntos como nunca antes lo habían hecho desde que la tragedia los golpeó años atrás. Se dio cuenta de que la verdadera herencia no eran los edificios ni las acciones en la bolsa, sino los recuerdos que estaba construyendo día con día con su hijo y con las personas que demostraron amarlos sin condiciones. El millonario aprendió que para ser un gran hombre de negocios, primero había que ser un gran ser humano con los ojos abiertos. En las reuniones de la alta sociedad de la Ciudad de México, el nombre de Guadalupe empezó a ser pronunciado con un respeto casi reverencial, no como una empleada, sino como la mujer que salvó a una dinastía de la ruina moral. Muchos de los amigos de Alejandro, que antes ignoraban a sus propios trabajadores, comenzaron a ver la importancia de la gratitud y la justicia social en sus propios hogares. La historia de la nana protectora se convirtió en un ejemplo de que la dignidad no se compra en las tiendas de lujo de la avenida Mazarik, sino que se forja en el sacrificio diario y en la fe inquebrantable de quienes saben que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Aquel día, todos los presentes aprendieron una lección que resonará por generaciones en el corazón de nuestra gente, en que la verdadera nobleza no reside en el saldo de una cuenta bancaria
ni en el apellido que ostentamos, sino en la valentía de proteger a quien no puede defenderse. En este mundo lleno de apariencias y falsas promesas, debemos recordar que el héroe de nuestra propia historia puede ser precisamente esa persona que limpia nuestro suelo con humildad y mucha paciencia. Nunca juzgue a alguien por su posición social o por su apariencia sencilla, pues detrás de unas manos calejadas por el trabajo honesto puede esconderse el alma más grande y pura que usted llegará a conocer jamás en su vida. La justicia de esta historia nos deja con la piel de gallina al entender que el destino tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar, premiando la bondad y castigando la soberbia de quienes se creen superiores. Guadalupe sigue cuidando de Mateo, pero ahora lo hace como un miembro fundamental de la familia de la Vega, siendo la voz de la conciencia en una casa donde antes solo reinaba el silencio del luto. Esta narrativa es un recordatorio de que en México la familia y la lealtad son los tesoros más grandes que poseemos, y que ninguna riqueza material podrá jamás sustituir el valor de un corazón íntegro y una conciencia tranquila ante los ojos de Dios. Y a usted, que nos ha acompañado hasta el final de este emotivo relato, qué gran enseñanza le deja esta historia de justicia y redención. Nos encantaría que nos escribiera su reflexión en los comentarios, pues su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad que cree en los valores de la humildad. Si esta historia tocó las fibras más profundas de su corazón y le recordó la importancia de valorar a quienes nos rodean, por favor compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Sigamos juntos construyendo un mundo donde la bondad sea siempre la noticia más importante de nuestros días y donde el amor triunfe sobre la codicia.